Sí, después recorto en Vamos YouTube. a ver los órganos linfoides. Acá tenemos una amígdala, miren esta amígdala roja, intensa. Una amigdalitis aguda. Y acá tenemos un niño Ahí que está. tiene unos ganglios retroauriculares, unos ganglios cervicales, que no me gustan mucho, ¿no? No me gusta mucho esa adenopatía. Es un linfoma. Es un linfoma. Es una acumulación de linfocitos. Es un linfoma. ¿Qué dice de la cruz? ¿Qué es un linfoma? Es un tumor. ¿Es un tumor? ¿Es un tumor? Es del tejido linfoide. ¿Tumor benigno o maligno? ¿Ah? Maligno, benigno, maligno. Benigno o maligno. Maligno. Muy bien. Entonces un linfoma es una neoplasia maligna. Una neoplasia maligna, pero las neoplasias no salen de la nada. ¿De dónde salen? ¿Es una neoplasia maligna de qué células? De las células linfoides. Entonces es una neoplasia maligna de las células linfoides. ¿Sí? ¿Y qué es una leucemia linfoide? ¿Se acuerdan? Leucemia linfoide. ¿Qué es una leucemia entonces? ¿Se acuerdan? Diego, ¿te acuerdas qué es una leucemia? Ya les expliqué, igual que el vigilante. El vigilante también no. ¿Ah? Los linfocitos afectados en la sangre, no porque me puedo dar una infección, una apendicitis y aumentar un proceso viral y aumentar los linfocitos. ¿Qué es una leucemia? Ya les dije ya. ¿Qué es una leucemia? Es una neoplasia benigna o maligna. Maligna, que afecta a qué célula? A la célula madre. Hola. Que afecta a la célula madre hematopoyética. ¿Se acuerdan o no? Que afectan a la célula madre hematopoyética. Si la célula madre que se hematopoyética que se afecta es la mieloide, ¿será una leucemia? Mieloide. ¿Ah? Y si la célula madre que se afecta es la linfoide, ¿será una leucemia? Linfoide. Ajá. Entonces hay leucemia linfoide. Y un linfoma es una neoplasia que afecta a las células linfoides total. ¿Por qué le llamo leucemia linfoide y no le llamo linfoma? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Por qué? Leucemia linfoide, las leucemias, aparte que afectan a la célula madre hematopoyética, que está en la médula ósea, ven el origen es diferente el órgano, médula ósea, tiene expresión en sangre periférica. Los linfomas atacan a las células o los órganos linfoides, pero tiene expresión principalmente como masas, como tumores. Se manifiesta como tumores. Muy poco, no digo que no se afecte, pero muy poco afecta la parte sanguínea. Más es tumor, masas, como acá, una masa. Ganglios retroauriculares, ganglios. ¿Puedo tener un linfoma de vaso? ¿Da? Sí, porque el vaso es un órgano linfoide. Entonces puedo tener un linfoma de vaso. ¿Puedo tener un linfoma de estómago? Sí, porque hay tejido linfoide asociado a mucosas. ¿Y cómo lo va a ver el endoscopista o en la tomografía? Se va a ver como tumor. Se va a ver un tumor, una masa. Esa es la diferencia entre una leucemia y un linfoma. ¿Sí? Entonces, una leucemia linfoide. Primero, ¿dónde se origina? En la médula ósea. Y tiene expresión en sangre periférica. Ese paciente no tiene masas, simplemente es sangre. En cambio, los linfomas es una neoplasia linfoide, también ataca las células linfoides, pero se manifiesta con tumores, masas. ¿Sí? Los linfomas se clasifican, los linfomas pueden ser, tenemos el linfoma de Hodgkin. El linfoma de Hodgkin es un linfoma que tiene una epidemiología característica, una clínica característica, una presentación característica, una evolución característica y un tratamiento y pronóstico característico. ¿Sí? Ese es un linfoma de Hodgkin.
patología, una patogenia, una clínica, una forma de evolucionar, un tratamiento y un pronóstico específico. ¿Sí? Todos los otros linfomas que no son Hodgkin serán Sheila Ocampo. Ella es Sheila Ocampo. Todos los demás alumnos que serán no Ocampo. No. Entonces, si es una, si ella representa el linfoma de Hodgkin, ¿ustedes qué serán? No Hodgkin. Linfoma no Hodgkin. Ah, ahí viene el problema. ¿Ella es igual que ella? ¿Ella es igual que ella? Entonces los linfomas de Hodgkin son muy heterogéneos. Es decir, hay diferentes tipos de linfoma. Es un saco. Cuando hablamos de linfoma no Hodgkin, es un grupo de linfomas. Bienvenidos a la medicina. Y cada uno tiene su forma de ser. Ella tiene una forma de ser. Ella tiene una característica. Ella tiene una característica. Bienvenidos a la medicina. Van a ser oncólogos, patólogos, hematólogos. Entonces, esa es la clasificación de los linfomas. Y ya saben cómo es la diferencia entre un linfoma y una leucemia. Muy bien, entonces eso es lo que vamos a ver hoy día, principalmente órganos linfoides. Entonces, los órganos linfoides son, ya lo vimos, centrales o primarios, que es donde los linfocitos van a originarse o van a adquirir una inmunitaria. Ejemplo, la médula ósea y el timo. Y los periféricos o secundarios, que son los linfocitos, donde los linfocitos van a entrar en contacto con los órganos, pero con los antígenos. Ejemplo, las amígdalas, ganglio linfático, vaso, placas de Peyer, tejido linfoide asociado a mucosas. También hay otros órganos linfoides. Como vemos acá, recientemente se han descrito unos órganos linfoides terciarios. Terciarios. ¿Qué pasa? Generalmente están asociados donde ha habido una respuesta inflamatoria. Hay un problema inflamatorio y todos los linfocitos van. Sí, lo hemos visto en tejido linfoide asociado a mucosas, por ejemplo. Están los linfocitos sueltos. Pero ¿qué pasa? A veces esos linfocitos, en vez de estar sueltos, comienzan a organizarse. Se organizan. Y comienzan entre ellos a aparecer células de endotelio alto. Comienzan a aparecer algunas células dendríticas. Comienzan a organizarse. Esos linfocitos comienzan a organizarse y forman una especie de órgano linfoide terciario. Revisen un poco más, órgano linfoide terciario, que es diferente a los procesos inflamatorios como granulomas o aquellos que se ven en procesos inflamatorios crónicos persistentes. Vamos a ver, el timo es un órgano linfoide, que se encuentra en el mediastino anterior superior, es encapsulado, bilobulado, tiene dos lóbulos, derecho e izquierdo, y tiene una cápsula. ¿Sí? Una cápsula. Tenemos también que histológicamente se va a dividir en una corteza y en una médula, y los tabiques del timo van a dividir el timo en lobulillos, como islas, ¿sí? Como islas. Formando lo que se llaman los lobulillos del timo. El timo crece hasta la pubertad, más o menos en 35 o 40 gramos, y luego involuciona, pero no desaparece. La corteza, ya lo vimos que la corteza es donde están los linfocitos T. Los linfocitos T van sin capacidad inmunitaria, salen de la médula ósea a partir del tercer mes de vida embrionaria y migran a la corteza del timo. Y en la corteza del timo comienzan a proliferar y adquieren una capacidad inmunitaria. ¿Sí? Y aquí en la corteza del timo no solamente hay linfocitos T, también hay macrófagos y células epiteliales reticulares. La 1, la 2 y la 3. La 1 forma parte de la barrera hematotímica, y la número 2 y la número 3 van a funcionar como presentadoras de antígenos.
Entonces la tipo 1 forma la barrera hematoquímica. ¿Por qué? Porque la corteza tiene que estar lo más estéril desde el punto de vista antigénico, porque lo que está aprendiendo ahí el linfocito T es en aprender no el complejo de el complejo de de cada una de mis células, de cada una de las células de ustedes. De ustedes. ¿Sí? Por eso es que la cuestión de los trasplantes, ¿sí? Pues es que no son compatibles. Acá tenemos la barrera hematocítica y miren acá cómo van evolucionando los linfocitos. Luego algunos se van a diferenciar en CD4 con CD8. ¿Qué significa CD? ¿Saben qué significa CD? ¿No saben qué significa CD? CD viene de cluster o cluster, así se escribe, cluster of differentiation, cluster, grupo de diferenciación, de ahí viene CD, ¿sí? Cluster of differentiation, C-L-U-S-T-R, CD, CD8, CD4. Los linfocitos T tienen en su superficie la proteína CD3. Todos los linfocitos T son CD3 y los linfocitos B son CD20, por si acaso. Son CD20 y los linfocitos T son CD3. Es decir, además de CD4 y CD8, también los linfocitos tienen CD3. O tienen CD4 o tienen CD8, pero siempre van a tener CD3. Entonces acá, por lo que vimos, las células epiteliales tipo 2, tipo 3 y las epiteliales digitantes le presentan a los individuos en desarrollo autoantígenos, moléculas de complejo histocompatibilidad. Si no lo reconocen, o si lo reconocen pero lo destruyen, pasan a lo que es apoptosis. Y acá vemos cómo evolucionan los linfocitos y cómo van evolucionando. Y como vimos, el 98% de los linfocitos T mueren en la corteza, solamente quedando algunos hacia la médula. Y una vez en la médula, vamos a encontrar linfocitos T que ya pasaron, ya tienen capacidad inmunitaria, pero que no han tenido todavía contacto con antígenos linfocitos T vírgenes. Y encontramos la tipo 4, tipo 5 y la tipo 6. Y acá lo interesante es lo mismo que la tipo 6 forma lo que es los corpúsculos de Hazard, característico del tipo. Y un dato curioso, ¿no? Miren que su número de los corpúsculos Hazard aumenta con la edad. Entonces las células epiteliales reticulares, ahora el timo no solamente los linfocitos T se comienzan a madurar solamente por solos. Necesitan a veces también, miren, producir, hay hormonas que facilitan la proliferación de linfocitos T, como la timosina, la tipoyetina, la timurina, factor humoral químico producido por las células epiteliales reticulares. Miren, el corticoide suprarrenal disminuye los linfocitos T. ¿Sí? Por eso es que cuando uno está estresado, ¿qué se dice cuando uno está estresado? ¿Qué pasa con el sistema inmune? ¿Está alto o está bajo? ¿Por qué? Porque ¿qué pasa? Disminuyen los linfocitos. Por eso cuando uno está estresado, ¿qué pasa cuando estás estresado? ¿Liberas qué? Cortisol. Y por eso es que también disminuyen los linfocitos. La tiroxina estimula y la somatotropina promueve el desarrollo de los linfocitos. El ganglio linfático, hasta ahí hemos visto el tipo. El ganglio linfático son órganos linfoides también, son pequeños de 2 a 20 milímetros, redondeados o reniformes, y están intercalados en el sistema vascular linfático. ¿No? Esta acumulación de linfocitos puede ser forma grupos, ¿no? Cervicales, axilares, inguinales, mediastinales, están por grupos y están conectados con el sistema vascular linfático, ya lo vimos. Tiene una corteza, una médula, una paracorteza, y la corteza, ¿no? La corteza está
está cubierta está en contacto con la cápsula, este tejido conectivo. Y miren acá, el vaso linfático penetra la cápsula y vacía la linfa formando lo que se llama un seno subcapsular, bañando. Bañan el seno subcapsular. Los linfocitos ya lo vimos, que los linfocitos no están difusos, forman folículos linfoides. Los folículos linfoides pueden ser primarios o secundarios. ¿Cuál es la diferencia entre un folículo primario y secundario? ¿Qué pasa? ¿Cuál es la diferencia entre un folículo linfoide primario y secundario? Ya lo hicimos en la práctica. A ver. Porque el folículo linfoide secundario se caracteriza por tener un centro germinal y una zona del manto o corona y un centro germinal. O sea, eso es morfológicamente, ¿sí? Porque morfológicamente los folículos secundarios tienen una zona del manto y un centro germinal. ¿Y por qué se forma ese centro germinal? ¿O por qué se transforma? ¿Cuál es el objetivo? Porque se activa, ¿no? Se activa, muy bien. ¿Por qué se activa? Creo que después de llegar, prácticamente después de todo ese proceso, se activan y viajan para formar los folículos. A ver, o sea, un folículo primario va a ir hacia un folículo secundario. ¿Y por qué se transforma un folículo secundario? ¿Quiénes se activan? Los linfocitos. ¿Qué linfocitos? Los linfocitos T. B, los linfocitos B. Entonces acá en el folículo linfoide primario tenemos linfocitos B vírgenes. Linfocitos B vírgenes, ¿sí? ¿Se acuerdan? Linfocitos B vírgenes. ¿Qué son linfocitos B vírgenes? Son linfocitos que no han tenido contacto con antígenos, ¿sí? Son linfocitos B que tienen capacidad inmunitaria, pero no han tenido contacto con antígenos. Entonces, cuando entran en contacto con un antígeno, este folículo primario se transforma en un folículo secundario, morfológicamente una zona del manto y un centro germinal. Es por eso, es que se activan porque le presentan, se transforman los linfocitos B, se reorganizan en una zona del manto y un centro germinal. Lo interesante es en el centro germinal. Esto es lo que sucede en el centro germinal. Comienza una explosión clonal y comienza a diferenciarse. De un linfocito B pasa a un centroblasto, de un centroblasto a un centrocito, y los centrocitos se diferencian en células plasmáticas y células B de memoria. Por eso es que se forma el folículo secundario, para formar un centro germinal. ¿Y qué sucede? En el germinal quiere decir que está germinando, está dando origen. Algo tiene que estar dando origen. Para dar origen a células plasmáticas, sobre todo. ¿Qué producen las células plasmáticas? Inmunoglobulinas o anticuerpos. Inmunoglobulinas y anticuerpos. Y producen unas células B de memoria. La paracorteza son principalmente linfocitos T, o sea que tienen CD3, y ahí vamos a encontrar las vénulas de endotelio alto, ¿sí? Las vénulas de endotelio alto que van a coger a los linfocitos y los van a meter hacia la corteza. Algunas migran, los linfocitos B se van a la corteza y los linfocitos T en la paracorteza. La médula que encontramos del ganglio, que ya lo vimos que son una parte sólida que van a formar lo que se llaman cordones y una parte de espacio que son los llamados senos medulares. Miren cómo es la irrigación sanguínea y de dónde salen las vénulas de endotelio alto. El vaso también es un órgano linfoide que tiene dos componentes, un componente hematológico y un componente linfoide, tiene una cápsula y aquí también los linfocitos tienen una capacidad de producir anticuerpos porque ya lo vimos en la práctica, forman como folículos, ¿no? Y acá el vaso va a destruir los eritrocitos. Tiene una red de fibras reticulares. Tenemos aquí, a diferencia del timo y del ganglio linfático, tenemos lo que es
la pulpa blanca y la pulpa roja. La pulpa blanca, la pulpa roja. La pulpa roja viene a ser el componente hematológico y la pulpa blanca el componente linfoide. Miren cómo es la división, las arterias, cómo se va ramificando de una arteria esplénica, una arteria trabecular, la arteria central. Acá aparecen las arterias penicilares y tenemos a los senos esplénicos. La circulación del vaso es algo interesante. Estudienla bien, revísenla, porque hay varias teorías o formas de enfoque en cómo se produce lo que es la circulación del vaso. Miren, arteria esplénica, arterias penicilares, senos esplénicos. No hablamos así de capilares ni de venas, no aparece. No tenemos esa circulación que hemos visto, ¿no? Arteria, arteriola, capilar, vénulas, venas, ¿no? Es diferente. Pasa de un seno esplénico, forman un seno y de ahí pasan acá al sistema venoso. ¿Sí? Pasan a un sistema venoso. Miren, de los senos. Interesante, de un sistema arterial pasamos a lo que son los senos, ¿sí? Y pasamos a los sistemas venosos. Revísalo, posiblemente, no sé si en la anatomía también va a tocar este tipo de circulación. Y la pulpa blanca, que como ya lo vimos, forma un folículo centrogerminal, zona del manto, zona marginal, y se caracteriza porque tiene esta arteria central, que ya vimos de dónde viene. Alrededor de esta arteria central tenemos linfocitos T, aquí que se llaman los PALs, ¿no? Los PALs que son estos linfocitos de alrededor de la arteria central. La pulpa roja principalmente está estructurada por un componente sólido que son los cordones de Virchow formados por linfocitos, macrófagos, células plasmáticas y un componente vascular que son los senos esplénicos. Y para terminar, tejido linfoide asociado a mucosas, que lo vimos, tejido oval y las amígdalas. Las amígdalas, acá tenemos el esófago con tejido linfoide asociado a mucosas, encontramos las placas de Peyer en el ilio, pero eso ya lo vamos a ver en digestivo, y acá tenemos las amígdalas, que son agregados de nódulos linfoides casi encapsulados, pero en realidad no tienen una cápsula como tal, no tienen una cápsula completa, y que protegen la entrada de la faringe bucal. Tenemos las palatinas, por ejemplo, las palatinas que son órganos linfoides y que tienen un epitelio estratificado plano no queratinizado, formando estas criptas. Y también tenemos lo que son las amígdalas linguales en la parte trasera. También ya a veces también podemos encontrar amígdalas ectópicas. ¿Sí? Amígdalas ectópicas. Bienvenidos a la medicina. Bien. Muy bien, entonces tenemos estas regiones. El timo tiene dos regiones, la corteza y la médula. Los músculos nasales son característicos del timo. El ganglio linfático tiene corteza para corteza y médula. Las células plasmáticas producen anticuerpos. Las células plasmáticas se originan de los linfocitos B. El vaso tiene dos regiones, pulpa roja y pulpa blanca. Y las amígdalas y el mar generalmente son órganos linfoides que no tienen una cápsula propiamente dicha. Y eso es todo con tejido linfoide. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario. Nada. Me preguntó un amigo del grupo anterior, en el Gardner o en el enfoque. Lo que pasa es que a veces este capítulo está en lo que se llama sistema inmunitario y órganos linfoides. Solamente la parte de órganos linfoides. Ya. No, han visto, no he tocado la parte inmunitaria. No, si toco la parte inmunitaria, no pasa bien en la vida. Adrián Sen, Ángeles Diego, Araujo, Avellaneda, Ayasta, Valdera, Barbosa Silva, Bocanegra, Bonilla Díaz, Burga Montenegro, Burga